Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el día de Navidad, y esta es la tercera misa, la misa del día, de las tres misas que se dicen en este día, que como ya sabemos, en honor a la Santísima Trinidad, y también en relación a ese triple nacimiento, el de la misa de medianoche, de Nochebuena, que nos manifiesta el nacimiento temporal de nuestro Señor, al nacer de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen en el pesebre, y misa que se celebra en Santa María Mayor, que hay ahí debajo del altar unos trozos o leños que son los del pesebre. La misa de la aurora, que nos significa el nacimiento de nuestro Señor en nuestras almas por la fe y la gracia, como Cristo es engendrado por nosotros, por su fe y su gracia, y así como dice el Evangelio, ser hijos de Dios. Y la tercera misa, que es la del día, que es la que ahora decimos, nos pone en relación con el nacimiento de el Verbo desde toda la eternidad, engendrado del Padre, el Padre que engendra al Hijo, y el Hijo y el Padre que expiran el Espíritu Santo, que ese es el dogma fundamental de la Santísima Trinidad y de nuestra santa religión y de la Santa Madre Iglesia. Para que el Verbo se haya encarnado, tenía que haber Trinidad. Si no hay Trinidad, no hay encarnación del Verbo, que es la segunda persona, y que es la imagen perfecta del Padre, el esplendor del Padre, y que antaño se hablaba por la revelación a través de los profetas. Dios nos hablaba así, pero ahora ya con el nacimiento de nuestro Señor nos habla directamente con su propia palabra, que es el Verbo encarnado, hecho carne. Ese gran misterio de cómo un Dios infinito, absoluto, eterno, asume la naturaleza humana y se hace verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Un hombre con alma, con cuerpo, con naturaleza humana. Y eso sí hay que tenerlo presente, sin la persona humana. La persona humana de Cristo no existe, es una herejía. Es la persona divina. Y es esa persona divina, en ese ser divino, que le da existencia a esa naturaleza, a ese alma, a ese cuerpo de nuestro Señor como verdadero hombre. Es un misterio inefable. Lo creemos por la revelación que nos transmite la Santa Madre Iglesia. Eso no lo puede concebir ningún intelecto creado, ni humano ni angélico. De ahí la necesidad de la fe para poder tener en nosotros ese concepto del Verbo encarnado, que no es por razonamiento, sino por revelación de la misma palabra de Dios, que se hace carne. No se convierte en carne, que es distinto, eso sería otra herejía. Se hace carne, asume
pero no se convierte en carne. Pues bien, vemos que tenemos en la misa de hoy el último evangelio que siempre se lee en todas las misas, y aquí en esta, por ser la Natividad, se lee como el evangelio de la misa, y al fin de la misa ya no se dice el último evangelio, que expresa cómo el Verbo era Dios, es Dios, y por el Verbo Dios creó todas las cosas, y cómo viene al mundo, viene a los suyos, y el mundo en tinieblas no les recibe, los suyos no les reciben. Ese es el gran drama, ese es el desenlace eterno del destino de nuestras almas, si aceptamos a Dios o si le rechazamos, si amamos la verdad o si la rechazamos y la odiamos. Por eso entonces es una respuesta de amor, y vamos a ser juzgados por eso, y nada más por eso, pero eso implica todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que queremos, todo lo que esperamos, responder en definitiva al amor de Dios. Y desgraciadamente el que no le ama, lo odia, y ese odio es el estado de condenación eterna. Estado, y también como condimento, por si fuera poco, el fuego de las llamas eternas. Pero lo peor es ese abandono de Dios, esa oposición a Dios sencillamente por no amarle, por no corresponderle al amor que Él nos tiene desde que nos ha creado. Y pues bien, vemos así la sublimidad de nuestro Señor Jesucristo, que en su primera venida viene anonadado, es decir, con un cuerpo no glorioso como debía de ser por propia naturaleza, sino un cuerpo pasible de sufrir y morir para redimirnos en la cruz. Y su segunda venida no ya anonadado, sufriente, apto para el sacrificio, sino como juez y rey, que reina. Ahora sobre el Cristo Rey, su segunda venida, que es dogma de fe, su parusía, fue la primera gran herejía que hubo, contaminándose el reino que pedimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, y que pedimos adveniat regnum tuum, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino pleno de Cristo Rey, como juez y rey, porque el rey juzga y reina. Y eso ha sido trastocado, comenzando por hablar uno de los grandes, con Orígenes, que no creía en la divinidad de Cristo. Entonces no podía creer en el reino de Cristo. Eso fue todo el cuento. Y lamentablemente San Jerónimo, bobamente, y lo digo, por seguirlo a pie juntilla, no hizo la distinción necesaria y precisa, queriendo combatir los errores de Cerintios, que hablaba, que son heréticos, de procreación de los resucitados, y los resucitados no procrean, pero no teniendo en cuenta que los que procrean en el milenio no son los resucitados, los redivivos, sino los viadores que quedan.
porque otros son arrebatados en vida para, juntamente con los resucitados, ir hasta nuestro Señor que está bajando de las nubes y venir con Él, y así se instaura aquí en la tierra el reino de sus santos. Pero no un reino como un Tutankamón o un Napoleón con su corte versallesca, no. Pero un reino visible. Pero no visible como esa merienda para negros, como dice el padre Castellani, con perdón de los negros. Y como quieren los testigos de Jehová o todos los protestantes. Sino ese reino visible, pero de un modo no como los gobiernos y los imperios de esta tierra. Entonces es muy distinto, y eso era lo que los santos padres durante los primeros siglos creían, y lo que combatían eran los errores heréticos de Cerintos o los judaizantes. Pero esto no se tuvo en cuenta. Entonces, por quitar la mosca del ponqué o del pudín o de la torta, se aplasta el pastel. Qué estupidez, ¿no? Pero eso es lamentablemente lo que ha pasado. Y no que los santos, como San Agustín, que cambió de opinión por San Jerónimo, es que hayan condenado el milenarismo patrístico. Ellos condenaban el milenarismo carnal, herético, o el judaizante. Pero no es posible que nosotros sigamos malinterpretando. Ahora, claro, San Jerónimo cometió un error, metió en el mismo saco, sin distinguir a San Ireneo, a San Papías, que eran discípulos de nuestro Señor, porque San Ireneo era discípulo directo de San Policarpo, y San Policarpo y San Papías eran dos discípulos predilectos de San Juan Evangelista, o sea que venía por transmisión directa apostólica de San Juan Bautista, evangelista, autor del Apocalipsis. Entonces, ¿cómo los iba a medio meter en el mismo saco y sin distinguir? Bueno, ahí está el error, es humano, y hasta los santos han errado. Pero una cosa es errar, que humano es, y otra cosa es perseverar en el error, que diabólico es. Y hoy es judaico, porque tiene esa impronta contra la realeza de nuestro Señor. Y por eso Orígenes, que no creía en la divinidad de nuestro Señor, no creía en el reino, ni creía en el Apocalipsis. Está claro. Ahora que de esto haya habido un enredo y lo sigue habiendo, estupidez humana, lamento. Y invito al que quiera discutir sobre el tema. Pero es que la ignorancia sobre estas cosas es atroz. Entonces vemos cómo nuestro Señor en el día de la Navidad se manifiesta personalmente a los gentiles en los Reyes Magos. Y así se cumple la plenitud de los tiempos. Y ahora nos encontramos en el fin de los últimos tiempos, evidentemente apocalípticos. Porque este desmadre de la parte humana, material de la iglesia, es la plena confusión de las tinieblas que no aceptan la luz que viene a iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Por doble partida, por partida
natural con la luz de la inteligencia que nos da Dios y la luz de la gracia sobrenatural. ¿Y cuántos reciben esa gracia de luz sobrenatural y que solemos perder por el pecado mortal? ¿Y cuántos aún conservan la luz de la inteligencia y niegan a Dios o tienen un concepto de Dios a su guisa, a su acomodo, según su parecer y error, en vez de ir a los cánones de la Iglesia manifestados en la revelación divina? Entonces, ¿cómo no va a haber tinieblas si no se acepta la luz? Y el hecho de no aceptar la luz es rechazar a Dios. Y el rechazo de Dios es la muerte eterna, el infierno. El aceptar a Dios es la vida eterna, el cielo. Entonces vemos cómo en este magno día de hoy, ya ocurrido hace 2000 años aproximadamente, nos invita a esa contemplación del Verbo encarnado, que se hace un niño, un bebé, y quizás por esa ternura es que el pueblo católico ha privilegiado la Navidad incluso por encima de la Pascua, que esa bondad y sonrisa tierna y divina del niño recién nacido, que es verdadero Dios y verdadero hombre, nos lleve a la contemplación de estos misterios inefables y que podamos conservar así la fe para transitar por este mundo piadosamente, justamente, en el bien, en la rectitud, en la bienaventurada esperanza de la que nos habla la epístola de Tito, que se leyó anoche, en plena Navidad, en plena misa de medianoche, de Nochebuena. La bienaventurada esperanza de la gloriosa parusía o venida de Cristo. Entonces, el Apocalipsis no es la parte negativa. Eso es la hecatombe, la gran tribulación, la abominación de la desolación, es como el preámbulo a la manifestación de nuestro Señor, que viene a destruir a sus enemigos, encabezados por el anticristo religioso y el anticristo pseudoprofeta, el uno político y el otro religioso, y aplastar a Satanás encadenándolo por 1000 años, y así vencer la muerte y todo lo que la muerte trae, y reinar con sus santos entre ese compás de la primera resurrección y de la segunda, cuando Él recapitule todo, restaure todo en Cristo, que era la divisa del gran Papa San Pío X, entregará, después de un breve connato de oposición de aquellos malos que han quedado representados en Gog y Magog y serán aplastados, nuestro Señor entregará el reino al Padre una vez que se produzca la segunda resurrección. Y así su reino es eterno, pero ya en el seno eterno del Padre, una vez que ha sido restaurado y restablecido por Cristo, recapitulado en Él. Y eso es el milenarismo, que de esto los sacerdotes por ignorancia ni saben, y cuando saben es para combatir
por pura ignorancia y falta de óptica, de visión. Claro está, por la influencia de los errores. Pero el buen cirujano saca lo malo, pero no destruye el cuerpo, sino que médico es matasano, y de esos hay muchos, pues los curas, el clero, la jerarquía oficial de la iglesia, eso es lo que ha hecho y peor con este tema. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Matasanos. Así que vemos cómo la liturgia, a lo largo desde el Adviento hasta el día de hoy, es eminentemente apocalíptico, porque relaciona las dos venidas. Y así entonces, esa es la bienaventurada esperanza, que en esa esperanza de este divino niño recién nacido y que volverá como rey y juez de todo lo creado, podamos mantenernos así firmes en la fe pura y virginal, porque ese es el problema. Se está perdiendo a pasos agigantados la fe, y lo que queda son reliquias. En Colombia, que es, y puedo decirlo sin temor a equivocarme, uno de los países más católicos o el más católico del mundo, lo que quedan son reliquias, reminiscencias. Pero que perduran esas novenas que se hacen populares en todo el país. O el día de las velitas para el camino de la Inmaculada. Eso en donde se ve. Pero son reliquias. Porque se está contaminando la fe. Y queda un recuerdo, como el que se acuerda de su tatarabuelo por allá, si tiene alguna foto. Pero no más. Mezclado con una cantidad de errores. Entonces es evidente que la fe se ha perdido o se está perdiendo, y que esto es una plena y pura apostasía demagógica, impuesta por vía de autoridad falsa, usurpadora, que viene de Roma pagana, de Roma apóstata. Y por eso decía Nuestra Señora en la Salet: Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Y después viene Panchito Villa, que digo Panchito Francisquito, el Che argentino, que iba a salir de ahí. Y yo no creo en el Dios católico. Yo creo en Dios, pues los judíos creen en Dios, los musulmanes creen en Dios, y cualquiera que no sea un imbécil ateo cree en Dios. ¿Pero en qué Dios creen? Hasta los masones creen en Dios, el gran arquitecto. Pero ese no es el Dios de la revelación, el Dios trino, el Dios encarnado. No es Cristo el Dios luz del mundo. Pero eso ya no se predica. Entonces eso es la evidencia de lo que estoy diciendo y de lo que está pasando. Por eso hay que mirarlo a la luz de la fe. Y por eso nos vemos constreñidos a estas catacumbas, a esta persecución de la religión, de la misa, y de creaciones de falsas resistencias, y de dividir a lo poco que queda del pequeño rebaño fiel, que cada vez se hace más pequeño, más atomizado, que al punto que si Dios no abrevia los tiempos, nadie se salvaría. Y eso es peor que una tercera o cuarta o quinta guerra mundial.
Porque aquí se están perdiendo las almas, la fe, la estructura de la iglesia. ¿Qué queda de la iglesia fundada por nuestro Señor? Nada. Porque sin fe no hay iglesia. Sin fe no hay sacramentos. Sin fe no hay dogmas. ¿Y quién cree en dogmas? La verdad cambia. Se acabaron los dogmas. Ya lo había dicho Ratzinger. Después, futuro Benedicto o Maledicto XVI. Es lamentable. Pero la iglesia tiene la promesa de su indefectibilidad. Aunque sea reducida a un pequeño rebaño y espera el rescate de nuestro Señor, porque esto no lo arregla ya ningún poder humano, ni político, ni eclesiástico, ni el que sea. Lo arregla es Cristo con su divina presencia el día de su parucía. Y esa es la gran esperanza. Y ahí se plenificará el triunfo del Inmaculado Corazón de María de Fátima, que también es tergiversado. Los fatimólogos parecen unos imbéciles porque no tienen la visión apocalíptico-milenarista que dicha aparición tiene. Entonces desvirtúan las cosas, esperan triunfos temporales, sin la intervención divina. Y esa es la gran promesa de que se reúna bajo un solo pastor, un solo rebaño, sin divisiones de falsas creencias y dioses. Y eso se realizará en el milenio, en el reino de Cristo, una vez convertidos los judíos y los gentiles, pero no antes. Pues bien, no me quiero alargar más, pero que esto nos quede grabado en el corazón con letras de oro. Y el oro, que es el símbolo o uno de los símbolos de reyes. Y aquí es el Rey de Reyes, Cristo Rey, que no es Cristo de sacristías ni de almas. Es de sacristías, de iglesia, de alma, del mundo, del cosmos y de todo. Por encima de todos. Y ese es el reino que la iglesia espera, pero que los hombres de iglesia combaten. ¡Qué misterio de iniquidad! Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Que estas cosas entonces nos ayuden a contemplar en el nacimiento de nuestro Señor y así conservar la fe en medio de esta magna apostasía, en esta gran tribulación como no se ha visto nunca ni jamás se verá. Y que podamos por el sacrificio de la Santa Misa ser parte del testamento de nuestro Señor, que eso es la misa, su testamento no escrito en papel, sino sobre la cruz con su sangre. Y ese es el sacrificio de la misa que se renueva en cada verdadera misa, no en la nueva misa, perdónenme. Porque la misa como sacramento y sacrificio tiene que ser significado por las palabras de la consagración que operan como todo sacramento la gracia que significan, y aquí es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, el cuerpo exangüe, muerto, y la sangre derramada en la cruz. Cosas que tampoco se tienen claras, ni aun los teólogos, por errores que vienen inveterados de hace años, pero que hoy todo eclosiona y sirve para que aun los que quieran
conservar la fe, no tengan los elementos para hacerlo. Que la Santísima Virgen María entonces nos ayude a conservar esa fe como ella la conservó en la divinidad de nuestro Señor viéndolo morir, y nosotros ahora que vemos morir prácticamente a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, por segunda vez crucificado. Por eso la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, y en Fátima nos dice que a pesar de todo, por fin, al final, mi corazón inmaculado triunfará, y su corazón es la otra cara de la misma moneda, el corazón de nuestro Señor. El corazón de los corazones, de los sagrados corazones de Jesús y María, el corazón de Cristo Rey. Que estas cosas nos ayuden a contemplar y meditar, y así profundizar nuestra fe para mantenerla pura y virginal, como lo fueron las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.